Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, jóvenes. Espero todos se encuentren bien. Eh, el día de hoy vamos a comenzar un nuevo tema. Vamos a entrar, vamos a decirlo así, a conceptos que se nos van a hacer un poco más familiares en el contexto de física clásica, en relación a lo que estábamos viendo anteriormente, que era el tema de vectores. Eso no significa que el tema de vectores o de análisis dimensional se tenga que dejar a un lado, sino que vamos ahora a utilizarlos como herramientas para poder analizar y resolver algunos problemas. A partir de este momento, entonces, todo lo que se vio hasta la semana pasada se convertirá en una herramienta. Adicional, vamos a emplear otro tipo de herramientas matemáticas que ustedes ya han visto en otros cursos, así que pues lo ideal será que esos conceptos lo vayamos teniendo presentes para analizar problemas. Bueno, el tema con el que vamos a arrancar esta nueva parte del curso es la rama de la física que se conoce como cinemática. La cinemática la podemos entender como aquella área o disciplina de la física clásica que se encarga de estudiar, describir y clasificar los distintos tipos de movimiento que pueden experimentar los objetos a nuestro alrededor. Un objeto puede ir desde algo muy pequeño, pensemos una mosca tal vez, hasta objetos pues más grandes. Hablamos en este caso de automóviles, trailers, etcétera, satélites incluso. Entonces, mucho de lo que vamos a estar revisando va a consistir en mm, definir cantidades físicas que ustedes ya conocen, como velocidad y aceleración, pero tratando de explotar la parte vectorial. Bueno, entonces, aquí decimos que cinemática, muy bien, se encarga de estudiar o clasificar los movimientos de los objetos. Pero vamos a primero responder la siguiente pregunta. ¿Cómo sabemos intuitivamente que un objeto se está moviendo? ¿Qué necesitamos nosotros tomar en cuenta en la vida diaria para decidir si algo o no se está moviendo? ¿Cómo era la pregunta, perdón? ¿Cómo ustedes ven en la vida diaria, cómo deciden si algo se está o no moviendo? Cuando se le ejerce fuerza, ¿Así saben que algo se está moviendo? Piensen en algo, en una situación real. Están ustedes en el lugar donde están tomando la clase, no sé, tienen enfrente o a un costado un objeto, un mueble. ¿Cómo saben que ese objeto se mueve o no? O si está, no sé, algún animal de compañía, ¿cómo saben si ese animal de compañía se mueve o no? Por su momento, ¿no, profe? De que está en un lugar y vemos que se desplaza, está en otro. Ok, esa es una muy buena observación. Notamos que cambia la posición. Cuando un objeto cambia de posición, es cuando, pues, no sé, ¿no? Vemos que o entendemos que se ha movido. Nuestra concepción, nuestro entender es, este objeto se ha desplazado, ¿no? Se ha movido. Tan solo con cosas tan simples como, por ejemplo, imaginen que están, no sé, jugando videojuegos, prestan mucha atención a la pantalla del televisor o la computadora, tienen a un lado el celular, pero después de 5 minutos ya apartan su atención del videojuego y notan que su celular no está. Que incluso puede, del lugar donde lo dejaron, se encuentran, no sé qué les parece, unos 5 centímetros de la posición en la que estaba, ¿no? Entonces, ustedes entienden que algo sucedió, ¿no? Se movió. Eso es lo que entonces vamos a estar hablando ahora. El cambio de posición de un objeto. Ese es el movimiento. Claro,
a la hora de profundizar en el estudio del movimiento, vamos a tomar en cuenta algunas otras cantidades que iremos viendo. Bueno, así que esa es la clave entonces. Para decidir de manera intuitiva, ¿no? Que algo se está moviendo, tenemos que fijarnos en si ese algo cambia de posición o no. Pero no solamente eso, hay que tomar en cuenta también respecto a qué objeto o respecto a qué punto se está moviendo. Por ejemplo, imaginen la siguiente situación. Ustedes están parados en una esquina ahí, a punto de cruzar una calle que es más o menos transitada en el lugar en el que viven ustedes. Y en algún cierto momento, pues cruza un auto, ¿no? Pasa por esa vía, por esa autopista, por esa calle, pasa un vehículo con una cierta velocidad. Y en el interior de este vehículo, pues va el piloto, el conductor y un acompañante, el copiloto. Bueno, imaginen que en un cierto instante de tiempo, tanto el auto como ustedes se encuentran en la misma línea. Y no sé, ¿qué les gusta? 15 segundos después, el objeto se encuentra unos cuantos metros por delante de ustedes. Si les hago la pregunta, ¿el conductor del automóvil se ha movido? ¿Cuál será su respuesta? Que sí, ¿Por qué siento como que hay un poco de duda? porque vaya, así si nosotros lo vemos parado, pues el conductor se ha movido, pero si vamos también dentro del carro, jamás se mueve el conductor. No, por eso especifiqué que ustedes están en la calle, en una esquina esperando cruzar, y el automóvil es el que pasa. Ah, entonces en ese caso, pues sí se ha movido el conductor. Ok, muy bien. Se ha desplazado o se ha movido el conductor porque está al interior del auto y pues se mueven juntos, ¿no? Tanto el vehículo como con el conductor. Entonces, ahí podemos, nuestra respuesta está basada en que respecto a nosotros, como sujetos que estamos en ese lugar, hemos estado en una posición fija y es el auto el que ha cambiado de posición respecto a nosotros, ¿cierto? Todo ese análisis seguramente nosotros no nos percatamos de ello, pero si lo pensamos con cuidado es lo que está sucediendo. Si el objeto al inicio, el auto concretamente, estaba justo al lado de nosotros y 15 segundos después está varios metros por adelante de nosotros, decimos, es fácil decidir que se ha movido, ¿cierto? O sea, nuestra conclusión es, se ha movido, cambió de posición. Pero ahora, la siguiente pregunta tiene que ver con el copiloto. Si al copiloto le preguntamos si su acompañante, es decir, el conductor, se ha movido al estar en este lugar a ubicarse en este otro, ¿cuál será su respuesta? Si le preguntamos al copiloto, al acompañante del conductor, Que no. ¿por qué? Porque esa sería la respuesta del copiloto. A ver, argumenten esa respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué no?
Por cuestión de perspectiva, Profundicemos, por favor. es que es como le digo, o sea, si vamos dentro del carro, pues nosotros no Sí. sentimos que no nos movemos, pero si estamos afuera, vaya, sí nos movemos. A ver, cuidado aquí porque están confundiendo muchas ideas. Entiendo que, me parece que la respuesta, sí se sabe la respuesta, pero a la hora de intentarla comunicar es donde nos perdemos. A ver, tenemos dos situaciones. Situación A, estamos parados en la calle y un auto pasa enfrente de nosotros y se desplaza, cambia de posición respecto a nosotros. La pregunta ahí es, para nosotros que estamos ahí en la calle, ¿el conductor en el interior del auto se ha movido? Sí. Sí, ok. Todos estamos de acuerdo. ¿O hay alguien que no está de acuerdo con esa respuesta? Ok. Ahora, si hacemos la misma pregunta al copiloto, exclusivamente al copiloto, no piensen en nadie más, exclusivamente al copiloto. Le preguntamos, ¿tu compañero se ha movido respecto al copiloto, evidentemente, puesto que a él le estamos preguntando? ¿Cuál será su respuesta? Que no. Muy bien, no. ¿Por qué? Porque ambos, como lo mencionaron, piloto y copiloto, se están desplazando en el interior del automóvil. Entonces, ¿cuál es lo que se pretende rescatar de estos dos ejemplos? Que es muy importante que uno establezca perfectamente, cuando uno habla del movimiento de los objetos, respecto a qué punto o a qué observador se analiza el movimiento. Si le preguntamos a la persona que está en tierra, literal, ¿tiene los pies sobre la tierra? ¿Sobre el suelo? La respuesta será sí. La persona que está conduciendo el automóvil se desplazó, se movió junto con el auto. Pero si le hacemos la misma pregunta al acompañante del conductor, puesto que van lado a lado, su respuesta será no. E incluso hasta podría decir, el piloto no se movió respecto a mí, sino fue aquella persona que está esperando cruzar la que se movió. Y tendrá razón, ¿cierto? También su respuesta, formulada de esa manera, tiene sentido. El copiloto podría decir que él no se movió, sino que fuimos nosotros los que nos movimos hacia atrás de la dirección en la que él eh, avanzó, viéndolo desde nuestro punto de vista. ¿Sí quedan claras estas ideas? Sí, profe. ¿Sí? Ok, eso va a ser muy importante porque conforme vayamos avanzando, siempre vamos a estar hablando de lo que vamos a llamar el sistema de referencia. El sistema de referencia, vamos a decirlo así muy vagamente, es un sistema de coordenadas X, Y, Z, a partir del cual nosotros vamos a ubicar a los objetos. Y este sistema de referencia se suele considerar que está quieto, que está estático, que está en reposo. Y a veces, sin darnos cuenta, asumimos que el planeta Tierra, este lugar en el que existimos y en el que nos movemos, está en reposo. Pero eso no es así. Si nosotros nos movemos hacia afuera del planeta, veremos que el planeta está, para empezar, girando alrededor de su propio eje.
y además está orbitando el Sol. Y si nos alejamos aún más, el sistema solar en el cual el planeta Tierra forma parte está dentro de un sistema más grande, la Vía Láctea, que también está rotando. Entonces, vean, no estamos en un sistema de referencia, en un planeta que está 100% estático, sino que por el contrario, está en un movimiento. Sin embargo, para nuestros análisis que vamos a realizar, para analizar el movimiento de los objetos, vamos a considerar, por mera simplicidad, que la Tierra, el suelo, es un sistema de referencia en reposo, está estático. Y todo lo que existe en él es lo que está en movimiento. Así que esa idea va a ser muy importante que la entendamos, ¿no? Bueno, vamos a retomar un vector del cual ya habíamos hablado anteriormente, que es el vector de posición. Recuerdan ustedes, el vector de posición es una cantidad vectorial, es decir, tiene componentes, tiene un módulo, tiene una dirección. ¿Cuál va a ser la utilidad de este vector? Que nos va a permitir ubicar a un objeto, a una persona, a una partícula en el espacio. Así que cada vez que queramos decir dónde está un objeto, vamos a tener que utilizar el vector de posición. Y las dimensiones de esta cantidad vectorial es la longitud. ¿De acuerdo? Así que es válido, por lo tanto, que nosotros utilicemos unidades de medida que correspondan a longitud cuando hablemos del vector de posición. Metros, centímetros, milímetros, kilómetros, pies, yardas, las unidades que ustedes recuerden y que conozcan, pero que estén relacionadas con la dimensión o la magnitud física llamada longitud. Así que a partir de este momento, otra aclaración muy importante. Vamos a estar utilizando unidades de medida. Cuando resolvamos un problema numérico, vamos a tener que estar recordando y mencionando las unidades con las que estemos trabajando. Así que no los vayan a omitir. Cuando hagan un cálculo o cuando mencionen algo o den respuesta de algo, no olviden las unidades que tienen que utilizar para cada problema. Bueno, ¿cómo se ve o cómo representamos entonces un vector de posición en 3 dimensiones? Puesto que nosotros nos movemos no en un plano, no en una sola línea, sino en el espacio completo, en 3 dimensiones. Bueno, aquí tenemos un sistema de referencia, X, Y, Z. Pensamos que este sistema o este conjunto de coordenadas están en el suelo, ¿no? Y asumimos, como les mencionaba, que el suelo es un lugar fijo. Todo lo demás se va a mover respecto a este sistema de referencia. Bueno, como mencionamos hace unos instantes, es muy importante que nosotros definamos dónde va a estar nuestro observador. ¿De acuerdo? ¿A quién le vamos a preguntar si hay movimiento o no? De esta manera, ese punto que tenemos aquí en color amarillo y que tiene como coordenadas X0, Y0 y Z0, está ubicando a ese punto de observación o al observador, como usen ustedes llamarle. Puede ser una persona que está en la calle, puede ser una persona que está en la calle o que esté en algún otro lugar, en un campo extenso, no sé, en una estación de trenes, del metro no sé, en algún lugar en concreto, pero esta persona lo vamos a asumir que está quieta. Así que su posición va a estar fija, no va a cambiar en ningún momento. Por el contrario, el punto B que está aquí está ubicando a un objeto. Y ese objeto
puede tener la característica de que está cambiando su posición en el tiempo. Por el momento, imaginemos que le hemos tomado una fotografía. ¿De acuerdo? Así que este vector, bueno, o esta línea, es el vector de posición. Vean, está ubicando el objeto. Le tomamos una fotografía. En una siguiente fotografía, este vector puede ya estar apuntando aquí. Puede estar acá, más adelante. Después el objeto se movió para acá, regresa, se va a la izquierda, después aquí abajo, se acerca al observador, se aleja. Entonces vean cómo todo gira alrededor del observador. Todo el movimiento se efectúa respecto al observador, el que está en el punto A de color amarillo. Bien, entonces ustedes ya saben cómo calcular o cómo obtener un vector a partir de 2 puntos. Y aquí está. Si ustedes recuerdan, a la coordenada del punto final le restamos las coordenadas del punto inicial. Y después lo acomodamos con los vectores unitarios I, J y K. De esta manera. Entonces, ese es el vector de posición. Nos va a servir para ubicar algún objeto en algún lugar en el espacio. Y recuérdenlo, siempre respecto a un punto fijo. Y la posición de ese observador o punto fijo siempre van a ser estos términos, ¿no? X0, Y0 y Z0. Hasta aquí, ¿vamos bien con la idea? Así que en lo sucesivo, cuando hablemos de la ubicación o la posición de un objeto, recuerden ustedes, siempre va a ser importante mencionar en qué dirección está, en el eje X, en el eje Y o en el eje Z, porque es una cantidad vectorial. Si ustedes solamente dicen, ese objeto, por ejemplo, no sé, una bicicleta está en la posición de 5 metros, están dando el módulo del vector, pero no están dando la dirección. No sé, 5 metros hacia el norte o 5 metros hacia el noreste, 5 metros hacia el sur. Así que no olviden tampoco esto. Hay que dar la dirección o identificar en qué eje se está ubicando el objeto en cuestión. Bueno, supongamos ahora que el punto de referencia o el punto en el que se encuentra el observador está justamente en el origen de coordenadas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a considerar para simplificar los cálculos y nada nos lo impide. Es algo importante por tomar en cuenta. A ustedes nada les impide que escojan al observador o que ubiquen al observador en el origen de coordenadas. De hecho, si lo hacen, estaría bien porque así se simplifican cálculos. Si esa fuera la situación, si ustedes tomaran un sistema de referencia aquí, adicional, e hicieran que el observador estuviese justamente en el origen de coordenadas, ¿cómo se escribiría el vector de posición para esa situación? O sea, este vector que tenemos aquí, ¿qué forma adopta cuando el observador se encuentra justo en el origen del sistema de coordenadas?
¿qué forma tendrá? Este vector de posición, repito una vez más, cuando el observador o el punto de observación hacemos que coincida con el origen de coordenadas. Me temo que la respuesta que nos dan en el chat, así, no es correcta. Solamente se han numerado letras X y Z. Nosotros estamos buscando la forma de un vector de posición. Cuando el observador que identificamos en el punto A se encuentra en el origen, ¿cuánto valen las coordenadas de ese punto? ¿Cuánto valen las coordenadas de ese punto? 0. X, Y más Y, ¿no? A ver, otro comentario adicional. Esto no sé qué sea. No sé si alguien nos pudiera decir qué es esto. No sé qué se está representando aquí. Supongo que la posición, ¿no? ¿Cómo sabemos que es la posición? ¿O por qué pensaremos que es la posición? ¿Por qué sería X? ¿Por qué? ¿Qué, perdón? ¿Por qué sería X? A ver, les pregunto a ustedes. Es que a mí me surgió. Alguien escribió esto en el chat y me surgió la duda. ¿Qué es esto que se está representando? ¿Es un vector? No. Bueno, es que se está multiplicando por 0, entonces no solo debería de estar 0, ¿no? A ver, piénsenlo con cuidado, piénsenlo. Eso que está aquí, ¿qué estará representando? ¿Algo que hemos visto ya? Ahí es en el eje X, ¿no? Ajá, La J en el eje Y y la K en el eje Z. ajá. ¿Y eso es un vector? ¿O está Pues denotando un vector? es el punto A, que está en 0 todo. Ok, entonces, ¿cómo denotamos un punto? El módulo. Bueno, A ver, vean. Ustedes pueden revisar la literatura. De hecho, será bueno que lo hagan. Y van a encontrar que un punto, por ejemplo, el punto A, y justo el que estamos aquí, del que estamos hablando, va a tener como coordenadas 0,0,0. Es decir, si ustedes escriben esto, están bien, porque están diciendo que el punto A, el punto en el que está el observador, está en el origen. Así que, palomita. Están bien. Si ustedes dicen, voy a ubicar a la persona, al observador en el origen, entonces el vector de posición para esa persona será esta. Voy a ponerle R0, ¿de acuerdo? Porque es la del observador. Entonces, ¿cuál será la forma vectorial del vector de posición para una persona que está en el origen? ¿Cuánto valdrán las componentes de ese vector de posición que ubica a la persona en el origen?
0. ¿Así? Ujú. Bueno, 0. Es Sí. lo mismo que está abajo, solo que en lugar de comas lleva unas, bueno, puede ser sumas o ya sea resto. Bueno, sí, El vector sumas. 0. Exacto, el vector 0, o como mencionan, en lugar de las comas que están ahí escritas, van así. Ah, ok. Esto todo lo comentamos de hace la semana pasada. Entonces la pregunta es, ¿aquí qué se quiere decir? Pues ahí como tal sería un punto, como lo acabo de decir, ¿no? Porque está A ver, como... ¿es un punto? ¿Está aquí hablándose de un punto? Mm, no, tal vez de varios vectores. A ver, eso que está encerrado, ¿nos está hablando de un punto? No. ¿Por qué no? Mm, Porque, bueno, es que no sé. Es que nos está especificando los ejes, pero ya también los tendría especificados si no los tuviera. Es que comparen, la respuesta es muy simple, solamente comparen la notación. ¿Qué le sobra a esto que está encerrado en color rojo? Le sobran los vectores unitarios. Exactamente, le sobran los vectores unitarios. Por lo tanto, no está hablándonos o no está definiéndose correctamente la notación para un punto. Así que no nos está representando un punto. Ahora, ¿está representando un vector? Tampoco ¿Por qué? por las comas. Exactamente. Se hizo una mezcla ahí medio extraña de notación para puntos y notación de vectores. Eso ya no debe de ocurrir. ¿De acuerdo? Eso ya no debe de pasar. Si van a utilizar, bueno, cuando ustedes vayan a identificar, vayan a escribir algo que haga referencia a un punto C, a un punto D, a un punto Y, lo que ustedes gusten, esta es la notación. Si por el contrario van a hablar de un vector F, de un vector G, de un vector H, el que ustedes gusten, esta es la notación. Si ustedes mismos se encuentran escribiendo algo así, entonces, ojo aquí, no están entendiendo bien todavía la notación. Entonces, revisen los videos, revisen los materiales que tenemos ahí en la plataforma para que ya no caigan en esto, en esa escritura que no es ni una ni otra. Vean, no es ni sirve para ubicar un punto, ni tampoco está hablando de un vector. ¿Quién sabe de qué se esté hablando ahí o qué se quiera para entender? ¿Vale? Así que mucho cuidado en ese sentido con la notación. Ahora sí, vamos a escribir nuevamente. Aquí X0, Y0, Z0, ¿cuánto valen? Nuevamente, cuando el objeto o el observador se ubican en el origen del sistema de coordenadas. ¿Cuánto valen X0, Y0 y Z0? Repito, cuando el observador lo ubicamos justo en el origen de coordenadas. Tendría que ser 0, ¿no? Cero todas, ¿sí? Cero Sí. todas. Es decir, esto que está aquí, 0,0,0. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué forma tendrá el vector de posición cuando eso ocurre? X más Y. X, ajá, XY más YJ más ZK. exactamente. Es correcto.
Así se escribe el vector de posición. Vean que se simplifica bastante. ¿De acuerdo? Pero eso solamente ocurre cuando el observador, o sea, la persona respecto a la cual vamos a medir las posiciones de los objetos, se ubica en el origen. Habrá problemas en los cuales eso no ocurra. En los que el observador se encuentre, no sé, en un edificio, imaginemos que está en el techo de un edificio o en la base de una alberca. Entonces ahí la posición respecto al nivel de suelo no es 0. Habrá que hacer alguna modificación extra. ¿De acuerdo? Así que aquí estamos escribiendo el vector de posición para dos situaciones bien claras. La primera, esta primera, recuérdenla, es el vector de posición para cuando el observador no está en el origen del sistema de coordenadas. La de abajo es la forma del vector de posición cuando el observador sí está en el origen del sistema de coordenadas. ¿Preguntas o comentarios hasta aquí, jóvenes, con esta parte? No, profesor. Ok, vale. Entonces, es así como vamos a estar utilizando este vector para identificar. Si yo les digo, consideremos que que el observador está en el origen de coordenadas, entonces ya sabemos que el vector de posición va a tener esta forma. Y decimos, una pelota se encuentra 5 metros en la dirección X. Entonces, este vector de posición tendrá esta forma. Vean, el vector de posición de esa pelota respecto a ese observador será 5 metros y. Y listo, ya lo estamos ubicando. Hemos ubicado a un cierto objeto respecto a un observador. Bueno, vamos a tratar de visualizar esto con el siguiente esquema. Les estoy proyectando ahora una página del navegador en el que tenemos un sistema de referencia, ¿vale? Un sistema de coordenadas XY. Vamos a utilizar este sistema de referencia para construir vectores de posición. Y también vamos a considerar por ahora, en este ejemplo claramente, que el objeto, piensen ustedes una pelota, un vehículo, el objeto que ustedes gusten, se va a estar moviendo únicamente en el eje X, ¿de acuerdo? Tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Pueden ejecutarse ambos movimientos, pero solamente de forma horizontal. Pensemos en la siguiente situación. El observador es este punto, ¿de acuerdo? Que vean, está en el origen, justamente en el origen del sistema de coordenadas. Este vector en azul es un vector de posición que nos permite ubicar a un objeto sobre el eje X, ya sea a la derecha del observador o hacia la izquierda. Bueno, ¿qué pasa si el vector de posición, vean, permanece sin cambios tanto en su dirección como en su módulo? ¿Qué podríamos decir acerca del movimiento del objeto el cual estamos ubicando con la ayuda de este vector? Pasan 5 segundos y ese módulo permanece exactamente así. Pasan 10 segundos, pasa media hora, pasa una hora. Y este vector de posición sigue exactamente igual, así como lo he dibujado ahí.
¿Qué pueden decir acerca del movimiento del objeto que estamos ubicando? Que carece de movimiento. Nuevamente, perdón. No alcancé a escuchar muy bien. Carece de movimiento. Ay, se corta, nada más escucho el movimiento. Que carece de movimiento. Exacto. Exactamente. Que carece de movimiento. O sea, está quieto ahí. Está en reposo. Está estático. Y eso lo podemos ver simplemente al notar que el vector de posición no cambia ni de dirección ni cambia de módulo. O sea, si dejamos así la imagen así como la tenemos, y ustedes se van por, no sé, se levantan a estirar las piernas al baño o van por un poco de agua y regresan, y tenemos este vector así exactamente como lo tenemos, lo que vamos a pensar es, bueno, entonces el objeto que estamos ubicando está en reposo, no se está moviendo. Por el contrario, si observamos lo siguiente que vamos a poder concluir, vean. ¿Qué pueden decir acerca del movimiento de ese objeto? Nuevamente. Ahí está. Está así inicialmente y vemos como si fuera una película. ¿Qué situación estaríamos ahí pudiendo interpretar? O si incluso vemos que el vector de posición va así y después así. Que el objeto tiene movimiento. Exacto, que el objeto está moviéndose porque se está alejando del observador. Vean, aquí está en un vector de posición de 10 metros hacia la derecha, después a 15, después a 20. Es decir, se va alejando. ¿Qué pasa si el vector de posición se va cortando? Se está acercando. Exacto, se está acercando al observador que está en el origen del sistema de referencia. ¿Y si el vector de posición cambia de esta manera? Se vuelve a alejar ¿En qué dirección? en dirección opuesta. Dirección Negativa opuesta, a la izquierda. exacto, respecto a la izquierda o en la dirección de las X negativas. Y si lo ponemos ahora sí, si notamos que el vector hace esto, Se está acercando se está o ajá, moviéndose en la dirección derecha. exacto, se está acercando al observador moviéndose hacia la derecha. Vean, me están dando la dirección del movimiento. O sea, ¿cómo está cambiando la posición del objeto que aquí estamos identificando con la ayuda de este vector de color azul? Así que esa es la idea detrás de lo que vamos a comenzar a estudiar. Un vector de posición nos va a indicar si un objeto se mueve o no. ¿De qué manera? Pues si notamos que el vector de posición cambia su dirección o cambia su módulo, quiere decir que el objeto en cuestión se está moviendo respecto al observador. Si el vector de posición permanece con su mismo módulo, así transcurran muchos minutos, muchas horas, y su dirección también permanece sin cambios durante ese mismo lapso de tiempo, nuestra conclusión evidente es el objeto no se está moviendo. ¿Preguntas o comentarios hasta aquí? No, Todo profe. bien, profe. Ok, vale, entonces esa es la idea. Vean, vectorialmente podemos entender el movimiento de un objeto viendo el comportamiento del vector de posición. Sí, de forma muy sencilla. Ahora, quiero que noten lo siguiente.
Vamos a hacer esto, así. Vamos a simular que tomamos distintas fotos a un objeto que se está moviendo. Y la manera de visualizar al objeto que se está moviendo, pues es que su vector de posición está cambiando en el tiempo. Así que digamos, la primera foto que le tomamos es esta. Y voy a poner aquí el vector de posición que tenía justo en ese momento. Entonces, la primera foto es esta. Se encontraba a 5 metros, vean, 5 metros en la dirección X positiva. Ese objeto se sigue moviendo hacia la derecha. Vean. Le tomamos otra foto. Y aquí está el vector que describe esa situación, esa segunda foto. Seguimos dejando que avance el video. Avanza y aquí le tomamos otra foto. Sigue avanzando, sigue avanzando. Llegado a 30, otra foto, ¿no? Y aquí vemos. Y tomamos este vector para representar esa situación. Y después, vean lo que sucede. A ver, ¿qué ha sucedido en esta otra imagen, esta fotografía del movimiento? ¿Qué pueden decir que está ocurriendo? Vean, entre este vector que estoy señalando, que tiene módulo de 30, después el objeto pasa a un vector de posición de módulo 15. ¿Qué pueden decir acerca de lo que sucedió entre estos dos vectores? Se redujo su módulo, retrocedió. Ajá. No sé, me ocurre otro. Exacto, el objeto ha retrocedido. Inicialmente, vean, estos vectores, estos 4 vectores nos están indicando que el objeto está alejándose del observador. Pero llegado a este punto, a los 30 metros, el vector de posición comienza a acortarse. Si estos vectores los ponemos juntos, como si fuese una película, eso es lo que estaremos viendo. Vean, se empieza a alejar, llega a los 30 y después comienza a dirigirse hacia el observador. Es decir, se está acercando al observador. Está regresando. Así, llega a 30 y después regresa. Se aleja, se acerca. Eso es lo que está sucediendo aquí. ¿Vale? Entonces, el vector de posición, cuando los ponemos todos juntos, nos hablan de que el objeto está en movimiento. La siguiente cuestión que podemos responder es, entre la posición del primer vector, el más pequeño, y el segundo vector de posición que se presenta en un instante posterior, ¿cuánto avanzó el objeto y en qué dirección? ¿Cómo podrían responder esa pregunta? ¿Avanzó el doble a la derecha? El doble a la derecha, ¿ok? Es decir, cuando hacemos el doble, ¿a qué nos referimos? O sea, el vector, el primero, tiene módulo 5. Y el segundo tiene módulo 10. ¿Cuánto avanzó el objeto del primer vector de posición al segundo? 5 ¿5 qué? metros, unidades. ¿5 metros qué, perdón? 5 metros hacia la derecha. Ok, muy bien. 5 metros hacia la derecha. Este vector que estoy colocando aquí nos está diciendo cuánto avanzó de la posición 1 a la posición 2. ¿Sí lo notan? Sí. Ok. El siguiente vector, el que voy a colocar, este color naranja,
nos dirá cuánto avanzó de la posición 2 a la posición 3. La posición 2 es de 10 metros y. La posición 3, 20 metros y. ¿Cuánto valdrá este vector? En 20 metros. 20 metros. A ver, ¿será? A ver, 20 metros. A ver. No, ya nos pasamos. No, 10. 10 metros sí. Ahí está, vean. Al vector de posición 2 le sumamos este vector en naranja y ya obtenemos la posición 3. Ahora, seguimos. La posición 3 es de 20 metros y. La posición 4 son 30 metros y. Bueno, 35 para exagerar aquí. 35 metros y. ¿Cuánto valdrá este vector en color naranja? 15 metros. ¿Solo 15 metros? Sí. Es un vector. Se les está escapando algo. Me están dando el módulo, 15 metros, pero no me están dando la dirección. Porque, por ejemplo, aquí yo tengo 15 metros. Ahí está, 15 metros. Bueno, 15 metros a la derecha. Ah, exacto. Son vectores. Ahí está. ¿Y cómo están haciendo ese cálculo? ¿Cómo encontraron que vale 15? Porque el vector, el último vector, Ajá. es de 30. Sí. Y el vector anterior es de 20. Solo se resta. Ok, muy bien. Exactamente. Se restó. Exactamente. Es la forma más lógica de poder calcular, ¿no? Esa diferencia. Ok. Bien. Sigamos usando esa misma lógica. El vector 4 tiene vale 35i. Y el siguiente vale 15 metros i. ¿Cuánto tiene que valer este vector en color naranja? Menos 20. Menos 20, ¿qué? ¿Y? Me faltan las unidades ahora. Tenemos la dirección. Menos 20 metros, sí. Menos 20 metros, sí. Exacto. Ahí está. Vean. De la posición 4 pasamos a la posición 5. ¿Cuál fue el cambio entre esas dos posiciones? Lo que me acaban de comentar. Menos 15 metros i. Y terminamos con este. Este vector en color azul, el quinto vector, tiene su forma es 15 metros i. Y el que le sigue, este último, 8 metros i. Menos 7 metros, sí. Exactamente, menos 7 metros i. Ya lo ponemos de esta manera. Y ahí está. Pasamos de este vector a este otro. Y el vector en color naranja nos está diciendo cuánto se desplazó la partícula de una posición a otra. ¿Vamos bien hasta aquí entonces? Sí, profesor. ¿Sí? Vale. Eso que acaban de hacer ustedes, así de manera muy lógica, de restar una posición a otra, se conoce como el vector de desplazamiento. Lo que ustedes hicieron, así de manera muy directa, fue calcular un nuevo vector. Un vector que se conoce como vector de desplazamiento. Y ese vector tiene la información de decirnos cuánto se desplazó, como su nombre lo indica, cuánto se desplazó una partícula para pasar de una posición dada a la siguiente. El objeto estaba, nuevamente en este ejemplo, en la posición 5 metros i. Después de un cierto tiempo, que en este momento nos interesa cuánto fue, se encuentra en la posición 2 de 10 metros i. Por lo tanto, ¿cuánto se desplazó? 5 metros i.
es este vector que ustedes mencionaron. En este otro caso, vean, estaba en la posición 3, que es 20 metros sí. Después de un cierto tiempo, pueden haber sido segundos o minutos, no sabemos, por el momento tampoco nos interesa. Después de cierto tiempo, el objeto termina en esta nueva posición, 35 metros sí. ¿Cuánto se desplazó entre una y otra? Como bien lo dijeron, 15 metros sí. Pero ahora, veamos qué sucede cuando el objeto comienza a acercarse de nueva cuenta hacia el observador. El desplazamiento se vuelve, bueno, en este caso es una cantidad negativa, porque el objeto pasó de una posición de 35 metros y a una posición de 15 metros y. Así que el cambio en esas posiciones fue como ustedes correctamente lo indicaron, menos 20 metros y. ¿Vale? Así que eso es lo que está pasando. Hay dos vectores que están aquí apareciendo. Un vector de posición y un vector de desplazamiento. Regreso a la pizarra. Para ilustrar esto que acabamos de ver con otra situación. Ahora, ¿qué pasa o cómo se verá esto que acabamos de comentar, pero en el plano? ¿No? En un plano XY. Bueno, vean, vamos a escribirlo de esta forma. Vamos a considerar un objeto, un móvil, el que ustedes quieran visualizar aquí, que se está moviendo, vean, sobre esta trayectoria curva, la que está en color blanco. Entonces el objeto se va moviendo de esta manera. El observador lo vamos a situar en el origen del sistema de coordenadas. Ya vimos que al hacerlo nos simplificamos muchas cuentas. Entonces lo vamos a ubicar nuevamente aquí en el origen. Entonces aquí está el observador. El observador lo que va a hacer entonces es utilizar un puntero láser. Así, vean. Y va a seguir la trayectoria que siga la partícula. Así se va a mover. Vean cómo va el puntero, ¿no? Sigue la trayectoria de la partícula. Y para nuestro análisis vamos a tomar 4 fotografías. Entonces la partícula empieza su movimiento aquí en esta situación. Empieza a avanzar. Y cuando está en este lugar, tomamos una fotografía. Y a ese vector le vamos a llamar R1. Y la fotografía se guarda en el instante T1. En el instante de tiempo T1. El objeto se sigue moviendo. Sigue avanzando. Y aquí, cuando llega a esta posición, le tomamos otra fotografía. Y esta fotografía la vamos a colorear la vamos a poner de color amarillo. Y es el vector R2. Y la foto se tomó en el instante de tiempo T2. Sigue avanzando la partícula o el objeto. Nosotros seguimos ahí con el puntero láser. Y cuando llega a esta posición, otra fotografía. Y la nombramos el vector R3 al instante T3. La partícula sigue avanzando y le tomamos una última fotografía cuando llega a este punto. Y a ese vector le vamos a nombrar R4 y la imagen se tomó en el instante T4. ¿Sí queda claro entonces lo que estamos aquí representando? ¿Qué información queremos mostrar aquí? Sí, profesor. ¿Sí? Vale, entonces son 4 fotografías tomadas en 4 instantes diferentes para congelar, digamos, la imagen de esta partícula, de este objeto que está en movimiento. Como ven, tenemos entonces para cada fotografía un vector de posición. El vector R1 nos dice
que la partícula en ese momento se encontraba muy cerca del observador. Pero la siguiente imagen, el vector en amarillo, nos dice que la partícula se alejó del observador. Después el vector de posición en color azul nos dice que la partícula en el eje X se siguió alejando del observador. Pero ¿qué pasó en el eje Y? Se acercó. Exacto, se acercó hacia la línea horizontal, hacia el eje X. Y en el instante 4 vemos que la partícula una vez más se volvió a alejar, tanto en el eje X como en el eje vertical. Bien, ahí está la información del vector de posición. Cuando el vector de posición cambia no solamente de dirección, sino también de módulo, nos indica si un objeto se está alejando del observador o si, por el contrario, se está acercando a él. Ahora, vamos a utilizar esta cuadrícula para guiarnos un poco y poner contexto a estos valores. Vean, la partícula en el instante T1, ¿en qué posición se encontraba? A ver, aquí lo vamos a hacer. A ver, ¿cuál será el vector de posición para esa partícula en el instante 1? 2 y 2 más 2K. Ok, vamos a utilizar la unidad de medida metro para hablar de la posición bien, ¿no? 2 metros, sí, muy bien. Más 2 metros K. Más 2 metros, correcto. K, no, J, ¿no? En este caso. J, Es el J, sí, plano XY. perdón. Sí, perdón, J. Ok, entonces 2 metros J. Ahí está. ¿Cuál era la posición de la partícula en la siguiente fotografía? O sea, el vector R2. A ver, aquí tenemos. 5 metros y Ok, 5 metros, sí. 4 metros J. Más 4 metros J. Más 4 metros J. 1, 2, 3, 4 metros J, correcto. 4 metros J. Ahí está. Bien, ya. Han ubicado la partícula o al objeto en dos instantes distintos. Lo que está en color verde y lo que está en color amarillo. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo podrían determinar cuánto avanzó, cuánto se desplazó para pasar de la posición que tenía en el instante 1, es decir, el vector que está en color verde, al vector que está en color amarillo, es decir, la posición en el instante T2? ¿Cómo podrían calcular lo que se desplazó? Sería R2 menos R1. Exacto, muy bien. R2 menos R1. Ok, ¿cuánto les da? Si hacen esa resta de vectores. 3 metros y Muy bien, 3 metros, 2 sí. metros J. Más 2 metros J. Más 2 metros J. Ok. Más 2 metros J. Ahí está. Esa es la resta de los vectores. Muy bien. Y gráficamente esto cómo se verá de la siguiente manera. Vean, déjenme escoger sí. Este vector que se acaba de encontrar, que acaban de proporcionar aquí, es un vector que parte de la posición 1 y avanza a la posición 2. Nos dicen ahí 3 metros sí. 1, 2, 3 metros sí. Después, 2 metros J, 2 metros hacia el norte. 1, 2. Ahí está. Este vector, voy a quitar la cuadrícula, ahí está. Ese vector que está aquí dibujado tiene estas componentes. Este es el vector de desplazamiento. Vean que nos está diciendo cuánto avanzó en cada eje X y Y para que la partícula pasara de la posición 1 a la posición 2.
¿Sí queda claro? Entonces, ¿cómo se está haciendo ahí? ¿Cómo se está construyendo ese vector y qué información nos está dando? Son dos cosas que hay que aquí tener bien presentes. Sí, profe. ¿Sí? Ok. A ver, entonces vamos a construir el otro vector. A ver, veamos. A ver, vamos a ver ahora. Con esta misma información. Vamos a trabajar con el vector R3. Y el vector R4. ¿Vale? Voy a poner otra vez la cuadrícula para guiarnos. Y a ver, ¿cuál es la posición de la partícula en el instante 3? Es decir, el vector R3. ¿Cuáles son sus componentes? 8 metros I más 1 metro J. A ver, 8 metros, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. 8 metros I. Y 1 metro J. Aquí, 1 metro J. ¿Y el vector R4? Son 10.5 metros I Muy bien. 10.5 metros I. más 3 metros J. Más 3 metros J. Ahí está. Muy bien, muchas gracias. Ahí están los vectores de posición. Esa era la posición de la partícula en dos momentos diferentes, en dos fotografías distintas. Vamos a construir entonces ahora el vector de desplazamiento, ese que nos dice cuánto tuvo que avanzar de la posición 3 para llegar a la posición 4. Este vector en amarillo, ¿cómo se obtiene? Esto R4 menos R3. Exactamente, R4 menos R3. ¿Y cuánto resulta? 2.5 metros I. Muy bien, 2.5 metros I. Metros J. ¿Cuánto, perdón? 2 metros J. 2 metros J. Correcto. Ahí está el vector de posición. Perdón, el vector de desplazamiento. Y lo podemos ver aquí. Podemos verificar el resultado analítico con la ayuda del dibujo. Aquí está 1 metro, 2 metros, medio metro en dirección este o del I. Después 1, 2 metros hacia el norte, es decir, en la dirección J. Ahí está. Vean, se verifica perfectamente. Es así como se ocupa el vector de posición. Cuando ustedes restan dos vectores de posición, lo que encuentran es una nueva cantidad vectorial que les dice a ustedes cuánto avanzó el objeto para llegar de una posición a otra. Así que aquí está. El vector de desplazamiento es una cantidad vectorial que nos dice el cambio de la posición de una partícula. Cuando un objeto está en reposo, o sea, está quieto en algún lugar del espacio o en el eje X o en el plano, ¿cuánto valdrá el vector de posición? Perdón, el vector de desplazamiento. Cuando un objeto no se mueve, cuando está ahí, pasa toda una eternidad y sigue en el mismo lugar. 0. El vector 0, así es, el vector 0. Porque su posición inicial, o su posición 1, es exactamente igual a la posición siguiente, ¿no? La posición 2.
y a la posición 3, y a la posición 4, y así a la posición 100 si quieren. Como el objeto está ahí quieto, no hay nada que lo mueva, el vector de desplazamiento, esta resta, siempre les va a dar 0. 0i, 0j y 0k. ¿Vamos bien entonces hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Vale. Entonces, bueno, vean, podemos en este gráfico también poner otros vectores de desplazamiento. Aquí están. Aquí grafiqué el vector de desplazamiento. Bueno, déjenme ponerles un poco más adelante. No se va a entender esto bien. ¿Cómo vamos a entrar al vector de desplazamiento? Va a ser de esta forma. Vean. Se va a calcular como una resta, justo como lo que ustedes hicieron en el ejemplo pasado en del navegador, o bien justo como se hizo aquí, en esta cuenta anterior. El vector de desplazamiento se calcula restando la posición 2, por ejemplo, y la 1. Siempre la posición posterior y después la que le antecedía. Posición 3 menos posición 2, posición 15 menos posición 14 y así sucesivamente. ¿Vale? Y aquí está esta resta, vean. Las componentes de los vectores posición se van a restar. Y la forma en que vamos a representar el vector de desplazamiento es este. Esta es la letra griega delta, que suele hablarnos o recordarnos de incremento o cambio. Eso seguramente en cálculo lo van a ver, ¿no? Cuando vean empiecen a ver límites o derivadas incluso. Entonces, esto es un incremento o una variación. Entonces, aquí estamos calculando la variación en la posición. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? ¿Hasta aquí? Eso es lo que dice el vector de desplazamiento. Ahora, dejen ver aquí. Ajá. Vamos a anotar lo siguiente. Según esto, vean, el vector de desplazamiento nos dice, si quieres conocer cuánto cuánto varió la posición de un objeto, entonces resta la posición, llámala final, menos la posición inicial. Si quieren utilizar estos términos, es correcto. Posición final menos posición inicial. El resultado, pues es justamente esa variación. Entonces, vean lo que vamos a hacer a continuación. Vamos primero a retomar la figura anterior, esta, y les pido que calculen el vector de desplazamiento utilizando estos dos vectores. Es decir, ustedes estarían calculando este vector de desplazamiento. Déjenme señalarlo bien. O sea, quiero que calculen este vector de desplazamiento. Aquí está. El vector R2 ya lo conocía, ¿no? Ya lo habíamos escrito hace unos minutos. 5 metros I más 4 metros J. Y el vector 3, 8 metros I más 1 metro J. ¿Cuánto fue la variación entre esas dos posiciones? 3 metros I menos 3 metros J. ¿La primera componente cuánto? 3 metros Ok. I. Vale, muy bien, sí. 3 metros I menos 3 metros J. ¿Vale? Entonces, ahí está. ¿Vamos bien hasta aquí?
Sí, profesor. ¿Sí? Vale. Ahora, hemos calculado 3 desplazamientos. Vean, se ha calculado este primer desplazamiento, este, después este y después este otro. Vamos a hacer la siguiente cuenta con los datos que ustedes ya tienen. Vamos a tomar el vector de desplazamiento R32. ¿De acuerdo? El vector R32. Aquí la anotación es importante también. Vean, primero va el 3 porque es el vector final y le antecede el 2 porque es la posición previa. ¿Sí lo notan? Es R3 menos R2. Por eso va el índice 3 y después el 2. Si yo les pido, por ejemplo, el desplazamiento que hubo entre el vector 5 y el vector 4, entonces la nomenclatura será delta o variación R 5, 4. Siempre va primero el vector final o el índice del vector final y después el de la posición previa. Bueno, entonces regresando a este cálculo que les pido que hagan a continuación. Calculen la suma. Déjenme poner esto aquí. Calculen la suma del vector de desplazamiento 3, 2, ese que tenemos aquí, aquí, más el vector de desplazamiento 4, 3. Este, si no lo recuerdan, está aquí arriba. Es este. Menos 2,5 metros I más 2 metros J. Calcúlenlo, por favor, y comenten cuánto es lo que vale esa suma de vectores. A ver, los pongo así, espero que se alcance a distinguir. A este vector, súmenle el que tenemos ahí arriba. Serían 5 metros, 5.5 metros, sí, Ok, 5.5 metros I. más, no, menos 1 Ok, metro J. menos, muy bien, menos 1 metro J. Vale, ahí está, menos 1 metro J. Ok. La pregunta es, este vector que se acaba de calcular, ¿qué información nos está dando? Vectorialmente, lo que se hizo fue sumar este vector, el desplazamiento R32 y el desplazamiento 4,3. Es lo que se hizo. Y el resultado es esto que nos comentaron. Bueno, pues fijémonos. Vean lo que va a suceder. Noten lo siguiente. Déjenme poner otra vez la cuadrícula para guiarnos. Y entonces, estábamos en esta posición. Aquí arrancamos. Nos movemos en esta dirección. Ya que llegamos a este punto, avanzamos en esta otra, ¿no? Esa fue la suma que se hizo. Leamos la información. Nos dijeron 5.5 metros I. 1, 2, 3, 4, 5.5. Nuevamente, porque no quedó muy bien. 1, 2, 3, 4, 5.5 metros hacia el este, en la dirección I. Y después nos movemos. Aquí estamos, nos movemos 1 metro hacia abajo, hacia el sur. Es este punto. Y listo, llegamos a la posición 4.
lo que se acaba de calcular es exactamente igual a que si ustedes hubieran tomado el vector 4 y le hubiesen restado el vector 2. Es este vector en color verde. ¿Lo notan? Es el vector que va de la posición 2 a la posición 4. Directamente, de la 2 a la 4. Sin pasar por la 3. Entonces, cuando ustedes quieran calcular vectores de desplazamiento que no unen posiciones consecutivas, hay dos formas de hacerlo. La primera, suman los vectores de desplazamiento intermedios, o bien calculan directamente el desplazamiento entre ese último vector o esa última posición y respecto a la primera, a la que están fijando aquí al inicio. Si queremos conocer, por ejemplo, cuánto fue el desplazamiento de la posición 15 y de la posición 10, vean, habría dos formas de hacerlo. Suman los desplazamientos de 11 con 10, de 12 con 11, y así, hasta llegar al desplazamiento 15, 14. Vean, partimos del 10 y nos vamos al 11. Del 11 al 12. Del 12 al 13. Del 13 al 14 y finalmente del 14 al 15. O bien, una forma más rápida de hacerlo es olvidarnos de todas esas cuentas y tal cual hacer esta resta. A la posición 15 le restamos la posición 10. Y el resultado que van a obtener es cuánto avanzó el objeto que estén estudiando de la posición 10 hasta la posición 15. ¿Preguntas, comentarios, jóvenes, hasta aquí? Entonces, con el cálculo del vector de desplazamiento. No, profesor. No tengo ninguna pregunta yo. Ok. Bueno, ya para terminar, en esos últimos 5 minutos les voy a mostrar también lo siguiente. Porque lo vamos a ocupar en las siguientes sesiones. Les estoy proyectando ahora un notebook en Google Colab en el que vamos a nosotros poder graficar. De hecho, y estos temas se prestan mucho a eso, a poder graficar posición respecto al tiempo. Entonces, bueno, aquí un comentario rápido, en Python para graficar vamos a hacer uso de estas librerías, ¿no? Si ustedes han ¿cómo se llama? Programado en algún otro lenguaje, seguramente pues esto no resultará extraño, ¿no? Hay que, para realizar ciertas líneas de código, para que un programa haga algunas operaciones, importamos cierta información, ¿no? Herramientas, aquí es librerías. Estas 4 librerías que aquí aparecen sirven para que podamos graficar. Si no las colocamos, pues no va a servir el método o las instrucciones para graficar. La primera es esta que tiene un nombre bastante largo, matplotlib.pyplot. La instrucción aquí que se está ejecutando es importar esa librería, ese conjunto de instrucciones como PLT. Es decir, para no estar describiendo siempre esta instrucción matplotlib.pyplot, simplemente la vamos a describir como PLT.
Otra que existe, otra librería es NumPy, que la cual vamos a importar, como dice aquí, como NP. Esa librería mat sirve para jugar con funciones, por ejemplo, función seno, coseno, exponenciales. Y esta última línea sirve para, o es una instrucción, para darle estética a las gráficas. O sea, su objetivo es, o su intención es solamente esa, ¿no? Que las gráficas se vean más profesionales. Bueno, aquí en esta primera línea de código bueno, vamos a ver cómo se visualiza la gráfica de la posición versus el tiempo cuando una partícula está en reposo absoluto. Vean lo que estamos diciendo aquí. Estamos definiendo dos listas. La lista, la primera la vamos a nombrar T, porque va a representar el tiempo. Y es el tiempo 0 segundos, 1 segundo, 2, 3, 4, así, hasta 10 segundos. Y la siguiente lista, que vamos a llamar X, nos habla de la posición. Entonces vean lo que está sucediendo. Para el segundo 0, la posición de algún objeto es 5 metros. Para el segundo 1, la posición 5 metros nuevamente. La 2, 5 metros, así con 3 hasta el 10. Segundo 10 sigue siendo 5 metros. Bueno, pues vamos a utilizar esta información para obtener una gráfica. Esta primera instrucción, plt.plot, es para graficar. Le estamos diciendo a la máquina, vamos a graficar lo siguiente. Colocamos la lista T aquí como primer argumento porque le estamos diciendo a la máquina que queremos que estos valores formen el eje horizontal, el eje del tiempo. La siguiente entrada es el eje, bueno, es la lista X. Esa nos va a indicar que el eje vertical va a ser el eje de la posición. Esta O, así escrita, es para indicarle a la máquina que grafique puntos. O sea, los puntos que ven ustedes aquí se indican mediante la O. Y aquí, color igual a blue, es para indicarle a la máquina de qué color queremos que pinten esos puntos. Y label es para indicar que queremos que ponga una etiqueta. Cuando ponemos muchos, imaginemos que vamos a analizar el movimiento de varios objetos al mismo tiempo, entonces hay que distinguirlos unos de otros. Entonces, para eso sirve la etiqueta, ¿no? La instrucción label. Si aquí ya tuviese otros puntos de otro color, aquí hay una leyenda que diría, no sé, punto verde igual a bicicleta. Entonces ya es más fácil identificar cada punto, ¿no? Por separado. Aquí PLT-X label sirve para decirle a la máquina que queremos que escriba la etiqueta tiempo en el eje horizontal y Y.label es para el nombrar el eje vertical. Esta instrucción PLT-grid es para indicarle a la máquina, bueno, de qué color queremos que aparezcan las líneas del sistema de coordenadas. Y esta última instrucción, PLT-title, es simplemente para ponerle nombre. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí, como ven, así se ve la gráfica de un objeto que permanece fijo en el tiempo. Déjenme ver, aquí, no, olvidé ejecutar primero esta. Ya está. Ahí está. Vean, en el segundo 0 la posición es de 5 metros. Al segundo 2, 5 metros. Y así. Cuando la posición no cambia, entonces le decimos que el objeto pues está en reposo. Si no nos gustan los puntos, podemos poner un guión para indicarle que dibuje ahora una línea recta, una línea continua. ¿Vale? Bueno, entonces la siguiente clase vamos a seguir con esta parte. Vamos a estar utilizando el notebook para construir otras gráficas. Y seguiremos analizando qué más pasa con el vector posición y el vector de desplazamiento. ¿Preguntas, comentarios, jóvenes, con lo discutido o lo mostrado en esta última parte? No, profesor. Todo Ok. bien, profe.
Vale, bien, entonces damos por terminada nuestra sesión de este día. El día de mañana retomamos el notebook y seguimos comentando más sobre esas cuestiones del movimiento de los objetos. Hasta luego, Jóvenes, profe. Cuídense. hasta luego, excelente tarde. No, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta Adiós, luego, buen profe. día. Hasta luego.